¿Te has despertado alguna vez con la sensación de que vives el mismo día una y otra vez? Como si el tiempo pasara sin que nada cambiara, sintiéndote un espectador de tu propia vida. Precisamente en este vídeo voy a contarte qué es lo que nos frena y nos impide tomar el control de nuestras vidas. Y lo más importante, cómo podemos afrontarlo y romper con este bucle que a veces parece infinito. Yo también he pasado por esto. Llevaba una vida en la que de fuera todo parecía ir bien, pero por dentro sentía un vacío, como si algo realmente importante me faltara. Cuando finalmente me di cuenta de esa sensación, entendí que llevaba mucho tiempo conmigo. Simplemente yo había vivido con el piloto automático activado, siguiendo una rutina diaria sin cuestionarla, atrapado en un estado de apatía y actuando de manera inconsciente. Esto me impedía reconocer ese vacío interior, hasta que con el tiempo creció tanto que fue imposible ignorarlo. Nos dejamos arrastrar por la inercia del día a día, desconectándonos de nosotros mismos. Esta desconexión va creando dentro de nosotros una insatisfacción que va creciendo lentamente, alimentando un vacío interior que al principio apenas percibimos. Pero con el tiempo y algo de suerte, cuando ese vacío ha crecido tanto como para convertirse en evidente, seremos capaces de reconocerlo y entender cómo nos está afectando. Muy probablemente, si estás viendo este vídeo, ya seas consciente de lo que te ocurre. Pero llegado a este punto, ¿por qué seguimos repitiendo el mismo ciclo que nos ha traído hasta aquí? La respuesta es simple, por miedo. Ese miedo que está presente en las decisiones que tomamos y sobre todo en las que no tomamos. Ese miedo que nos convence a quedarnos en lo conocido por miedo a la incertidumbre de lo desconocido. Piénsalo por un momento, ¿cuántas veces has querido hacer algo diferente? Algo que realmente deseabas pero no fuiste capaz de dar el paso. Tal vez querías cambiar de carrera o de trabajo, mudarte a otra ciudad o simplemente hablarle al chico o a la chica que te gusta, pero el miedo te lo impidió. El miedo al fracaso, el miedo a equivocarte o simplemente al qué dirán. Y es que sentir miedo es completamente natural, es un mecanismo de defensa que nos protege ante situaciones de peligro. Pero ¿qué pasa cuando ese miedo en lugar de protegernos nos paraliza? Ahí es donde se encuentra el verdadero problema. Esos sueños que antes te llenaban de ilusión se van apagando poco a poco, hasta que los ves como algo inalcanzable. Caemos en un estado de piloto automático donde nos aferramos a la rutina y dejamos de actuar conscientemente, conformándonos con lo conocido por temor a lo desconocido. Nos autoengañamos y nos decimos, estoy bien así, pero en realidad estamos renunciando a ser nosotros mismos. Y al final esto te lleva a sentirte como un mero espectador, viendo la vida pasar frente a ti sin ningún tipo de control sobre ella. Los días se convierten en semanas y las semanas en meses. Todo esto mientras sigues atrapado por el miedo a actuar de manera consciente. La única forma de recuperar el control de tu vida es atreverte a desafiar ese miedo y tomar acción. De lo contrario, te estás condenando a vivir una vida que tú no has elegido. Y no hay nada más triste que negarse a uno mismo la oportunidad de escribir la historia que realmente desea. Pero aunque suene sencillo, no lo es. Tomar acción implica asumir la responsabilidad de tus decisiones y sus consecuencias. Significa dejar de culpar a factores externos como la suerte o el destino cuando las cosas no nos salen bien y empezar a reconocer que en gran parte somos responsables de las cosas que nos suceden. Solo así podemos empezar a reconocer nuestros propios errores y empezar a aprender de ellos. Aristóteles nos enseñaba que la verdadera valentía se encontraba entre dos extremos, la cobardía y la temeridad. Los cobardes se dejan paralizar por el miedo y nunca actúan. Sin embargo, los temerarios no sienten ningún tipo de miedo, por lo que actúan sin tener en cuenta los riesgos. Y es en ese punto intermedio donde se encuentran los valientes, aquellos que, a pesar de lo que mucha gente piensa, también sienten el miedo, pero deciden actuar de manera consciente a pesar de él. Y precisamente esto es lo que te propongo hoy, que te atrevas a ser valiente, que tomes acción y des ese primer paso del sueño que siempre has tenido en mente. Aunque hasta ahora el miedo te lo haya impedido, deja de ser un espectador y conviértete en el protagonista de tu historia. Y no te lo voy a negar, vas a cometer errores, y probablemente sean muchos. Pero cada error será una oportunidad para aprender, crecer y acercarte paso a paso a la vida que realmente deseas. Y con esto no te estoy animando para nada a que dejes todo para perseguir ese sueño, sino que comiences poco a poco y verás que con el paso del tiempo vas a estar mucho más cerca de ese sueño que lo que realmente ahora puedas llegar a imaginar. Y nunca olvides que al final lo que nos atormenta no son los fallos que hemos cometido, sino el arrepentimiento de no haberlo intentado. Y te aseguro que ese arrepentimiento
va a ser mucho más difícil de superar que cualquiera de los errores que puedas llegar a cometer intentándolo.